¿Qué tal, amigos de Empresando? Muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Esto es Empresando la Entrevista. Nos encontramos grabando un capítulo más desde Morelia, Michoacán, desde el multicentro de Holiday Inn, aquí en Avenida Camelinas. Agradecemos a todo su equipo por todas las facilidades que nos han dado. Y nos encontramos en esta entrevista con José Castañón, un experto en el tema de aduanas. ¿Cómo estás, José? Muy agradecido, aquí muy frescos, muy tempraneros, pero el comercio exterior no duerme, aquí estamos. Queremos aprovechar esta visita a Morelia de José para poder platicar de las aduanas. Existen muchas dudas, muchos mitos, y que tú con esta experiencia que tienes ya de 25 años en el segmento, quisiera que nos pudieras compartir más del tema. ¿Qué es una agencia aduanal? Pues básicamente una agencia aduanal es una empresa que provee servicios profesionales, que cada vez se ha ido profesionalizando más esta parte, a diferentes clientes y mercados, mayormente del país. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente el 95% de las mercancías que se importan o exportan requieren de un agente aduanal. Un agente aduanal tiene una patente autorizada por las autoridades correspondientes en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eso le da pues también, así como beneficios, obligaciones para llevar a cabo bien lo que son las partes regulaciones, los tributos o las contribuciones de impuestos, y poder desarrollar un trabajo ya sea de importar o exportar. Inclusive también hay un modelo que se llama operaciones virtuales, que en México, sin salir las mercancías del país, tienen la figura de importar y exportar mediante reglas. Y en ese sentido, ¿cuál es el funcionamiento del día a día de una aduana? Bien, pues la verdad que nuestras aduanas son muy dinámicas. La aduana de Nuevo Laredo es impresionante, ranqueada dentro de las principales en Latinoamérica, la principal, pero también en el mundo entero. Tenemos puertos muy competitivos, Manzanillo, Ensenada, que con esto de que se pues detuvo un poquito el flujo con el tema del COVID, y básicamente nuestros puertos y las aduanas pues requieren mucha competitividad. Es por eso que dentro de lo que es el plan de desarrollo de la mayoría de los presidentes está lo que es la inversión a las aduanas y el comercio exterior. En ese aspecto, en México, ¿cuántas aduanas hay? Pues acabamos de tener la número 50, que es el AIFA. Este es el aeropuerto internacional que se acaba de inaugurar, y precisamente la carga se está moviendo hacia allá. Son obviamente unas con más limitaciones. Están lo que son los puertos marítimos, están las aduanas terrestres, y también lo que son básicamente los flujos de aéreo. Existe lo que es el ferrocarril, pero básicamente son alrededor de 50. En el tema de las colindancias que tenemos con otros países, es el mercado natural de las aduanas. Pero también las aduanas, tenemos las aduanas aéreas y marítimas. Así es, las mercancías se dirigen por distintos puntos dentro del marco de la ley aduanera y también los estándares internacionales, que es el terrestre, que es mayor lo que conocemos como los trailers o los tractocamiones. Vengo de frontera y de repente voy a aparecer ahí con algún lenguaje ahí medio de la frontera. Pero bueno, está también lo que es el ferrocarril, que fue el principal punto dentro de las mercancías, así como el marítimo. Tenemos el puerto de Veracruz, que básicamente abrió la brecha al mundo, las aduanas en México. Tenemos también el aéreo, que es básicamente las cargas internacional, que curiosamente hablando del tema de los jóvenes, ahorita hay mucho negocio donde un joven lleva una cajita, que es un hand carrier, la quiere llevar a Panamá, alguien lo contrata en una empresa de firma nacional o internacional, y agarra la cajita, se sube al aeropuerto, va y la entrega a Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania. Eso también es un modelo de negocio que ha ido evolucionando. Y no, lo he dicho mucho en mis conferencias, el tema de los drones. No sabemos al rato los drones qué alcance van a tener en el tema de comercio exterior y aduanas. Sí, hemos escuchado toda la inversión que está haciendo Amazon, ¿no?, para poder migrar un modelo de negocios a esa parte, ¿no? Sí, también hay algo muy importante, por ejemplo, el tema de exportar gas y electricidad. Es por medios muy exclusivos, sí, claro, y que no conocemos muchas veces, pero pues, el gas y la electricidad se mueven por tópicos muy especiales en cuanto a aduanas. Y hablando en el tema logístico, en la parte terrestre, ¿qué tipos de unidades son las que se pueden contratar o que existen para poder mover las mercancías? Pues hay diversos, va a depender mucho del sector. Por ejemplo, específicamente hablando de ciertas ciudades, vamos a poner de ejemplo Chihuahua, donde yo radico. Pues es el principal estado exportador a nivel nacional, pero tiene una diversidad muy interesante. Industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación, que son las empresas IMEX bajo la Secretaría de Economía, pero también alimentos, agroalimentos, carne y otros tipos de productos, manzana, nuez. Entonces, ¿a qué vamos con esto?
Dependiendo la región, es dependiendo el uso de este tipo de flujos y de herramientas de logística, como pueden ser los trailers, las plataformas. Por ejemplo, es impresionante los alimentos, cómo requieren ciertas cajas especiales con un acondicionamiento de refrigeración, que de lo contrario, si se lleva mal, se echa a perder todo un embarque. Entonces, no olvidemos que hay mercancías que sí, en efecto, casi el 70-80% de nuestras mercancías se van a los Estados Unidos, pero también enviamos prácticamente. México exporta a todo el mundo. Privilegiadamente somos un país que estamos conectados a todo el mundo por continentes y por flujos aduaneros, vuelos y marítimos y terrestres. Pero esta conectividad o esta conexión que existe actualmente con diferentes continentes y diferentes países per se, ¿tiene que ver con los tratados que se han generado en los diferentes gobiernos de nuestro país? Sí, afortunadamente nosotros tenemos uno de los tratados de libre comercio. En realidad ya el TMEC, que es un acuerdo, sí, cambió radicalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el North American Free Agreement Tariff, que es el NAFTA, es ex-NAFTA, a lo que es el TMEC, que es nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Definitivamente, nada más para darnos una idea, dentro de prácticamente el segundo tratado a nivel mundial, comercializa entre el 15 y el 17% de todo el comercio en el mundo, se da en estas tres regiones. Entonces es impresionante e importante. Por eso los países asiáticos, europeos, Latinoamérica, aquí la región de Norteamérica, han estado impulsando estos tratados o acuerdos con la finalidad de sacar ventajas. Y en ese sentido, platicabas hace un momento de la situación que vivimos con la pandemia. Me imagino que ustedes, como en el segmento aduanero, tuvieron muchas complicaciones en el tema con la pandemia, porque se vivieron temas que nunca habíamos vivido y la complejidad del transporte tuvo una situación particular. ¿Nos puedes compartir un poco más de esto? Bueno, yo creo que quiero aprovechar el medio para felicitar a estos grandes héroes que en efecto fueron médicos, fueron enfermeras, enfermeros, pero también curiosamente a quien yo determino que fueron héroes fue a los transportistas. Los transportistas tenían que mover la carga de medicinas, alimentos. Ellos no descansaron, ellos tuvieron que arriesgar su vida, así como las autoridades de gobierno de diferentes países. La realidad de las cosas es que el tema de retos como el que pasamos, que nunca imaginamos que iba a suceder, tiene que ver con liderazgo. Nosotros en la agencia banal empezamos a ver esta noticia, empezamos a trabajar nuestros planes de contingencia. Nosotros, al estar en la agencia banal, en CERTEC, certificados en ISO y otras certificaciones importantes, tenemos que tener planes de contingencia. Esto nos llevó a rápidamente, en caso de que suceda esto, la gente va a migrar a sus hogares, tienen computadoras, tienen impresoras, porque el comercio exterior no se detiene, sí, claro, afecta a una economía entera. Sí, claro. Entonces, tiene que ver con este tema de cómo poder respaldar. Con la tecnología se pudieron hacer muchas cosas. Afortunadamente, muchas empresas tomaron bien la herramienta de la tecnología y sí, en efecto, se detuvo el comercio exterior, pero avanzó con lo que se tuvo. Quizá la pandemia marcó un antes y un después que algunos países pudieron capitalizar y de manera particular consideramos que México fue así, ¿no? México potencializó su cercanía con uno de los mercados más importantes y eso ha hecho que existan nuevas oportunidades de negocio. ¿Lo ves así? Sí, definitivamente quien más sacó, bueno, no es la palabra correcta, porque obviamente la pandemia trajo muchos retos y cuestiones tristes en el entorno hasta familiar, correcto, más en el familiar de esta situación, pero la realidad es que el COVID nace una nueva era, que son los productos COVID, el gel, el cubrebocas, los de temperatura, oxigenación. Muchos productos, las empresas médicas fueron las que tuvieron el gran reto de cómo contener esta situación. Definitivamente México es afortunado porque grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, médicas, líderes en este sector, se encuentran en nuestro país. A mí esas empresas, hay productos en México que nadie en el mundo los hace, médicos. México tiene una característica que yo la rescato y la admiro siempre. El campo laboral, los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores tienen una mano de obra calificada, que es simplemente los arneses de la automotriz, nadie los hace como México. La cuestión médica igual. Holiday Morelia está ubicado en el centro financiero y comercial de la capital michoacana. Es la mejor opción de hospedaje para viajeros, tanto por negocios como para aquellos que desean disfrutar de los maravillosos atractivos turísticos de Morelia y sus alrededores.
Cuenta con 123 espaciosas, cómodas y bellas habitaciones, adicional a espacios como alberca, amplios jardines, canchas de fútbol y de tenis. Los salones para eventos son sin duda la mejor opción en la ciudad, por su ubicación, su equipamiento y la capacidad de hasta 700 personas. Este hotel cuenta además con un jardín para eventos que puede dar cabida hasta 5,000 personas. Holiday Inn Morelia, al ser parte del grupo IHG Intercontinental Hotels Group, ofrece a los huéspedes la posibilidad de ganar puntos durante su estadía, con el programa de lealtad líder de la industria hotelera, el IHG One Rewards. Estos puntos los huéspedes pueden canjearlo por noches de hotel en los más de 6,000 hoteles en más de 100 países. Cuando vengas a Morelia, no dudes en hospedarte en Holiday Inn. Y por último, mi estimado José, que ya estamos llegando al final de esta segunda entrevista, ¿cuáles consideras que son los elementos necesarios para generar la importación o la exportación? Bien, lo más importante, informarse. Un mal trámite te puede llevar a una sanción muy cara, de mucho dinero. Entonces lo primero es informarse. Existen dos situaciones. Al tú importar, hay otro cumplimiento que estás sacando de otro país, entonces estás exportando, no nada más estás cumpliendo las regulaciones del país, sino también lo que es exportando del otro país, viceversa. Hay un tema muy interesante y muy importante también, que es la fracción arancelaria. La fracción arancelaria es ese famoso código que todo lo que vemos en este entorno lo tiene, y también una mala o una clasificación incorrecta puede llevar a un mal cálculo o omitir una regla, un permiso o una autorización que puede llevar a multas, inclusive a una cancelación de un agente aduanal. Yo quiero resaltar la importancia de los agentes aduanales. Se han ido profesionalizando, ya no son las mismas agentes aduanales que existían hace 30, 20 años, porque la figura del agente aduanal tiene más de 100 años. La realidad de las cosas es que dependiendo del producto, es la complejidad. Ahora sí que es tener cuidado de esta famosa fracción arancelaria. La fracción arancelaria nos va a decir dos cosas: las regulaciones y restricciones arancelarias, si paga impuestos, pero está el tema de los tratados, que también puedes apoyarte con el tema de impuestos, que existen otras contribuciones y otros cuadros de liquidación, pero también los permisos y autorizaciones. México tiene grandes, pues ahora sí que herramientas. PROSEC es algo muy técnico, regla octava, también algo muy técnico que la audiencia tal vez no lo va a identificar ahorita, pero son herramientas que pueden ayudar a ser competitivos a nivel mundial. Menos de un 1% del costo de una mercancía puede hacer que un producto millonario se quede en un país o en una región o se vaya a otro país. El caso de Tesla no es cualquier coincidencia. Este caso de Tesla seguramente llevó mucha investigación. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que nos estás platicando en este momento, para poder cumplir o realizar una buena exportación o una buena importación, hay que cumplir con diferentes requisitos. Uno de ellos es tener la nomenclatura, la clasificación correcta, que ya lo platicábamos en una reunión en la noche, que a veces el tema de no clasificar correctamente un producto puede perjudicar todas las cosas. ¿Nos podrás mencionar rápidamente cuáles son los elementos importantes o claves al momento de tener yo un producto y que lo quiero exportar, o que tengo el interés de traer un producto? ¿Cuáles son estos? Por lo menos nada más mencionarlos, no podemos entrar a detalle, también es muy técnico todo, pero ¿cuáles son estos elementos? Una condición importante para trabajar en aduanas es ser preguntón. Definitivamente, de qué está hecho, qué función principal realiza. Ahora sí que hay una serie de preguntas, inclusive el país de origen es un punto muy importante para poder aprovechar estos tratados de libre comercio o acuerdos. La realidad de las cosas es que tenemos que saber de qué está constituido, y para eso ayudan las famosas fichas técnicas o las hojas informativas. Eso te da básicamente las herramientas para que la persona que es profesional pueda determinar la correcta clasificación. También mediante las situaciones de gobierno del Estado. Muchas veces el gobierno del Estado, de diferentes entidades del Estado, tienen muchos talleres para las pymes. Okay. La realidad de las cosas es que el tema de clasificación es complejo, pero también ya hay mucha información en internet. Entonces aquí la cuestión sería saber qué función principal va a realizar, de qué está compuesto la materia constitutiva, y de ahí se van desprendiendo una serie de preguntas: peso, unidad de medida, si vienen en piezas, si viene en rollos, porque hay un pedimento. Este pedimento básicamente es el acta de nacimiento de todo producto, y de ahí determinas peso, kilo, unidad de medida, las funciones principales, las características, cómo viene,
Muchas veces el producto, la envoltura puede ser más cara que el mismo producto. Okay. Ahorita vemos la cuestión de los tenis. ¿En qué momento los tenis, estos que utilizan más bueno, ya ni los jóvenes, la importancia de modernizarse? Existen los famosos señores, ¿verdad?, profesionales, que son los boleros. Estos señores que ilustran el zapato, limpian el zapato. Pues hace tiempo estaba con uno en un aeropuerto y decía que él ya trae su kit para limpiar tenis. Porque ya la verdad los señores, los empresarios ya traen tenis cómodos. La realidad es que él tuvo que migrar a puro calzado a los famosos tenis. Entonces, en sí, tiene que ver mucho con el producto. Obviamente, lo que está regulado, que pueden ser pieles, que pueden ser mercancías sensibles, azúcar, algunos desperdicios, eso ya requieren otra estructura informática diferente. O informativa, perdón. Pues muy interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy con José, que viene de Chihuahua, que es un experto en el tema aduanero. Ya platicamos un poco qué es una agencia aduanera y qué consiste, cuáles son las funciones principales que realiza una aduana. Nos menciona que en México tenemos 50 aduanas. ¿Cuáles son el tipo de logística que existe, marítima, aérea, terrestre? En la terrestre, las características del tipo de transporte de acuerdo al producto, y sin duda lo que nos deja de enseñanza ahorita José es la parte de trabajar mucho con la profesionalización de nosotros como personas, pero también de nuestro producto y nuestras empresas, para poder buscar esa competitividad y poder llegar a mercados que tal vez no hemos pensado, no hemos imaginado, y que tengamos mucho cuidado en esas barreras que nosotros mismos nos ponemos como empresarios, porque a veces tenemos esa falsa idea de que me va a costar mucho dinero el poder mandar ese producto o el poder generar negocio en otros países, ¿no? Tenemos muchos tratados de libre comercio, somos de los países que tienen la mayor cantidad de tratados de libre comercio, y somos un país que está muy bien conectado e interconectado. Y entonces eso nos puede generar grandes oportunidades de negocio a todo tipo de empresas. Simple y sencillamente, como lo decía hace rato José, basta con estar en un aeropuerto, basta con estar en una aduana, basta con poder identificar la oportunidad de negocio que se está generando, y sin duda en los próximos meses en nuestro país se irán generando nuevas oportunidades con el famoso nearshoring, ¿no? Así es, México tiene todas las condiciones para captar estos pueden ser 35,000 millones de miles de dólares, o inclusive llegar a los 50,000, que es lo que se pretende. Simplemente Tesla va a inyectar alrededor de 5,000 millones. Entonces, eso habla, nada más para, ahora sí que dejar algo en claro, las grandes empresas automotrices, las que hacen los autos que día con día hacemos, están en México. Asiáticas, estadounidenses, norteamericanas, otros países. Eso te habla de que México tiene una competitividad, porque para hacer un automóvil, y la aeroespacial, que ha ido creciendo mucho en el Bajío y Querétaro, en Chihuahua y otras ciudades, ya no nada más son autos, son aviones, partes de aviones. Si las empresas que se dedican a hacer prácticamente este tipo de productos que tienen que ver con seguridad, no cualquiera te puede hacer un auto, cuestión de sistema de frenos, de volante, le apuestan y han invertido en México, eso te habla, y las empresas médicas, eso te habla de la importancia de nuestro país a nivel mundial. Sí, sin duda tenemos una ventaja competitiva desde otros países, y tenemos un tema que nos beneficia, no solamente el tema de la cercanía con el vecino país del norte, sino también la mano calificada que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un gran número de universidades, un gran número de carreras que están en auge y a la vanguardia para poder satisfacer las necesidades que cada vez más tienen las empresas a nivel internacional. Entonces, pues aprovechemos esta cercanía, ¿no? Así es, hay que aprovechar la cercanía, pero también hacerlo nuestro. Esto quiere decir que sí es importante tener socios comerciales, pero también nosotros aprovechar este auge de estas tecnologías que nos han venido a enseñar muchas cosas, y nosotros también desarrollar nuestra propia tecnología, nuestra propia manufactura, al grado de seguir escalando en las etapas de lo que es el desarrollo. ¿Algo más que nos quieras compartir, José? Pues muy agradecido nuevamente aquí en lo que es Morelia, la gente siempre muy servicial. Fuimos al centro y te contagias de esta parte de toda la historia y la cultura. Eso es nuestro país. Nuestro país no nada más es referente en cuanto a comercio exterior. Formamos parte dentro de las principales economías de importando y exportando. Es también la cultura. La cultura también se importa y exporta, y eso también lo debemos de saber. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos mucho de dónde
hacer, mucha tela de dónde cortar. A nivel nacional tenemos un bagaje cultural extenso que debemos aprovechar y sentirnos orgullosos. Nos encontramos en un estado bellísimo que tiene posibilidades impresionantes para poder generar negocio y que el tema exportador en los michoacanos ha estado latente desde hace muchos años. Claro. Y sobre todo con el tema agropecuario. Pues muchas gracias, José, por tu tiempo. Al contrario, nos estamos viendo y sigan las redes sociales y estamos a la orden. Esto es Empezando la Entrevista, amigos, con José Castañón. Los invitamos a que sigan las redes sociales que vamos a compartir de José para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan del tema aduanero o cualquier duda que pueda surgir de esta entrevista, puedan contactar a José y a su equipo de trabajo. Yo soy Alejandro Ruiz, esto es Empezando la Entrevista, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, desde el multicentro Holiday Inn en Camelinas. Le agradecemos todas las facilidades que nos han otorgado para esta entrevista y los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales que van a estar pasando aquí abajo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es muy importante contar con su suscripción para poder seguir generando contenido de calidad y tener invitados de calidad como José, que lo tenemos desde Chihuahua el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Empezando. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes.